Hola, 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 hola. Estoy en vivo, estamos en vivo. Ahí veo que están empezando a aparecer, qué bueno. Hola, a ver ahora. Hola, gracias por venir acá. Ay, somos un montón. Hola, ahí podemos estar las dos. ¿Cómo están todos Buenísimo. y todas? Ay, Me gustamos gracias. estos. No, no, estos problemas de la tecnología. Sí, me superan un poco, pero lo solucionamos muy bien. Claro, no hay nada que no se pueda solucionar. Buenísimo. Bueno, me Bueno, presento porque dale. no sé si dije mi nombre. Bueno, yo soy No, no dijiste. Luisina. Yo soy Luisina, soy la coordinadora de la campaña de océanos para Greenpeace Argentina. Y bueno, estamos acá hablando con Abril de Alianza por el Clima. Hola, bueno, me presento. Soy Abril Predelo de Prosperar y miembro de Alianza por el Clima. Les cuento un poco de lo que es Alianza. Alianza es una coalición de 36 organizaciones socioambientales y 19 emprendimientos sustentables que las enfrenten y luchan por esta crisis climática y ecológica. Es breve. Cuando Buenísimo. quieras, arrancamos con la entrevista. ¿Me escuchás Dale, perfecto, no? ¿Me escuchás perfecto, bien? dale, vamos. Sí, sí. Buenísimo. ¿Qué es un bombardeo acústico? Bueno, es algo de lo que veníamos hablando hace bastante. Los bombardeos acústicos en el mar argentino son básicamente generados por lo que es la exploración. Y la exploración sísmica es una actividad que se está realizando en el mar argentino actualmente eh, para encontrar hidrocarburos. Está altamente relacionada con esta actividad, con la explotación petrolera en el mar. Y básicamente implica lo que es disparos submarinos que generan un sonido muy potente. Este sonido viaja por la columna de agua hasta el fondo marino, se refleja y toda esta información es captada por sensores que llevan los buques exploradores para generar mapas de lo que es el fondo marino. Y justamente para esto, ¿no? Para determinar dónde la industria petrolera puede encontrar petróleo y hacer sus perforaciones. Claro. Bueno, ¿por qué se están realizando exploraciones sísmicas? ¿Quién y cómo se permitió la entrega a la soberanía de nuestro mar y de nuestros recursos? Bueno, la sísmica se estuvo haciendo en los últimos 2 años más o menos en el mar argentino, porque se dieron permisos. En un principio se dieron permisos entre los años 2017 y 2019 por más de 1 millón de kilómetros cuadrados del mar argentino para realizar esta actividad y además porque en el año 2019 se hizo una licitación, la licitación pública más grande de los últimos 30 años, en referencia a lo que es offshore, justamente para otorgar bloques a empresas para hacer explotación petrolera en el mar argentino. Se entregaron aproximadamente 18 bloques en las costas de la provincia de Buenos Aires y en las costas de la provincia de Tierra del Fuego. Y bueno, ya fueron otorgados 18 bloques a empresas, entre las cuales encontramos empresas, por ejemplo, YPF, por ejemplo, Shell, por ejemplo, Total, bueno, las que están siempre, ¿no? Las más conocidas a nivel mundial, son empresas muy importantes de la industria. Por ejemplo, BP también, British Petroleum, que es una empresa que tiene, bueno, un récord bastante triste. En el año 2010 explotó una de sus plataformas en el Golfo de San Jorge, perdón, en el Golfo de México, provocando un desastre ambiental que hasta el día de hoy, 10 años después, seguimos viendo los impactos. Se derramaron millones y millones de litros de crudo en el Sí. mar. Bueno, así que ese es una de las posibles consecuencias de lo que es la explotación petrolera offshore. ¿Y cómo se tomó esta decisión? Sin incluir al Congreso, sin la consulta a asociaciones de la sociedad civil, sin profesionales. ¿Cómo fue que tanto poder se concentró en estas personas? Bueno, justamente estos permisos se entregaron con una simple resolución ministerial. Los ministerios intervinientes en ese momento eran el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ujú. Ambiente, que después ambos fueron secretarías. Y bueno, claramente
los recursos legales, los procesos legales y administrativos no son lo suficientes para poder resguardar y proteger el mar argentino. O sea, el statu quo de lo que es legal y administrativo no es suficiente para poder resguardar este patrimonio natural que es el mar argentino, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees que no fue de público conocimiento? ¿Qué factores influyeron? ¿Incluirías a las elecciones como uno de ellos? No fueron, o sea, fueron entregados, como decía, con una simple resolución ministerial, porque así está hecho básicamente el proceso legal, ¿no? Sin duda, esto debería ser de público conocimiento, justamente por eso estamos hablando tanto de eso ahora, para hacerlo público, para que la gente lo sepa, porque nadie Total. lo sabía. Eso es muy importante, que todos lo sepamos, todos y todas lo sepamos, de qué es lo que está ocurriendo y también cuáles son los impactos, la importancia y la gravedad de que esto ocurra. Claro. Esto ocurrió en el año, entre los años 2017 y 2019, pero incluso hasta marzo, hasta mayo del 2020, incluso durante la cuarentena, se estuvo realizando sísmica, Sí, con todo lo que esto implica, ¿no? O sea, estaba habilitada la actividad. Con lo cual es importante destacar también de que es una decisión de Estado, esta continua explotación de los recursos naturales. Entonces también es algo que queremos cuestionar, Greenpeace desde nuestro lugar y la Alianza por el Clima también desde su lugar, que estamos cuestionando total. justamente esta actitud hacia los recursos naturales, hacia el patrimonio natural y la constante explotación, ¿no? También es importante que la gente sepa que la Constitución nos resguarda, en este caso el artículo 41, resguarda el derecho que tenemos todas y todos los habitantes de la Argentina a tener un ambiente sano y que las actividades productivas que se realicen no sean en detrimento o no pongan en riesgo a las futuras generaciones, con lo cual es súper importante que todos lo sepamos y que tenemos un derecho que nos resguarda y por eso tenemos que hacerlo público Total. y luchar por ello, ¿no? Claro. Mm. Y bueno, ¿cómo influye todo esto en el ambiente? Adicionando que estamos en plena emergencia climática y ecológica y que el Sí. uso de combustibles fósiles incrementa a todo esto. Y que creo que todos y todas sabemos que es una gran problemática que hay que dejar de ignorar Sí. porque produce impactos muy grandes y que nada, hay que priorizar el abandono de estos combustibles. Totalmente. Bueno, por un lado, esto tiene dos grandes problemáticas sí, que les podemos comentar. Por un lado, el impacto que tiene en la fauna, ¿no? En la Sí, biodiversidad marina. Estos disparos constantes, este bombardeo, obviamente tiene muchos impactos negativos, genera muchísimo estrés, genera desplazamiento de los hábitats, genera desviación del camino para la búsqueda del alimento. Entonces es como que obviamente genera muchos problemas que van en detrimento de lo que es el delicado balance que necesita el océano para poder cumplir su función fundamental y su servicio esencial que cumple para el planeta, que es principalmente la regulación del clima, o sea, la regulación de la temperatura, y también el principal mitigador del cambio climático, ¿no? Porque el océano tiene la función de absorber dióxido de carbono de la atmósfera y resguardarlo en el fondo, y si este delicado equilibrio no se respeta, esta función no se puede cumplir. Y sin duda nuestra vida, nuestra salud, depende de que de la salud del océano, ¿no? Eso por total. un lado. Y por el otro, obviamente esto representa una expansión de lo que es la industria petrolera, una expansión de la frontera de la industria petrolera. Estamos hablando de proyectos donde hoy no existen este tipo de proyectos, o sea, donde hoy no hay explotación petrolera, y bueno, todos sabemos que la Argentina tiene compromisos con respecto a lo que es el cambio climático y su lucha contra el cambio climático, Claro, y eso va directamente en contra, este proyecto va directamente en contra de eso, ¿no? total. Tenemos que dejar de depender, tenemos que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y tenemos que empezar a buscar nuevas formas de generar energía y bueno, obviamente que sean renovables. Total, total. Sí. ¿Y por qué se sigue produciendo todo esto? ¿Hay alguna limitación legal para frenarlo? Bueno, obviamente nosotros desde Greenpeace estamos trabajando en esto, hemos hecho un pedido de información
todas y todos los argentinos tenemos el derecho de la información pública y podemos pedir información para saber cómo fue que esto ocurrió, ¿no? Para entender un poco mejor en qué condiciones y cómo se entregaron estos permisos y por qué se está realizando esta actividad. También sabemos que estos permisos se entregaron con una entrega de evaluaciones de impacto, porque las empresas para realizar sísmica la tienen que presentar, pero por ejemplo, estas evaluaciones de impacto no se hicieron ad hoc, no se hicieron en lo que es considerando el mar argentino, sino que se tomaron evaluaciones que se han hecho en otros lugares del mundo. Y esto es muy llamativo, porque obviamente cada ecosistema tiene su particularidad y debería ser evaluada, y deberán hacer estudios a la luz de la particularidad de cada ecosistema, con lo cual ahí también hay una especie de falta de transparencia o de falta de consideración respecto a lo que es nuestro patrimonio. Claro. Sí. ¿Y con qué poder cuenta la empresa? ¿Es grande? La empresa que está realizando la sísmica, bueno, la empresa que está realizando la sísmica es la que es TGS, es una empresa noruega, sí, es una empresa grande, pero también lo que hay que destacar es que es una empresa que está íntimamente relacionada con la industria petrolera. Y quien es muy grande y muy poderosa, y ya lo sabemos, es la industria petrolera. Entonces, por eso también es importante que visibilicemos esta problemática para saber ante quién nos estamos enfrentando y también saber quién está atrás de todo esto, ¿no? Entonces es importante saber la dimensión del problema. Es un problema que ahora se está presentando acá en Argentina, pero en el mundo ya viene hace muchos años, y también en el mundo se viene luchando contra lo que es la sísmica y la explotación offshore hace muchos años también. Total. Sí. ¿Y qué consejo le darías a todas las organizaciones y o personas que te están escuchando para que comiencen a hacer algo? ¿Qué pueden hacer desde su lugar? Bueno, esto que estamos haciendo es muy importante, así que me alegro que haya tanta gente escuchando. Sí. Creo que lo más importante hoy es que la gente lo sepa, desde nuestro lugar, desde nuestra organización, desde Greenpeace, desde Alianza por el Clima. Es importante que visibilicemos estas problemáticas. Como decíamos antes, esto es algo que ocurrió un poco a espaldas de la gente, y es importante que todos lo sepamos, que sepamos cuáles son los impactos, que sepamos qué genera y cuáles son los futuros problemas que se podrían generar, ¿no? Y desde nuestro lugar lo que podemos hacer es compartir estos contenidos para hacerlo cada vez más viral. Por eso, bueno, aprovecho para decirle a la gente que estamos en nuestro canal, en Greenpeace ARG, tenemos más información, en nuestra página también tenemos más información, greenpeace.org.ar, y desde ya que estamos juntando firmas para hacer nuestro pedido mucho más contundente, para que podamos detener esta actividad tan destructiva para el mar argentino. ¿Se trabó? No, ahí está. No. Buenísimo, buenísimo. ¿Algo que les quieras contar a todas estas personas que te están escuchando, que se tomaron el tiempo? ¿Algo que quieras adicionar? Sí, bueno, quería aprovechar para comentarles que esto es un tema que es nuevo, que, bueno, justamente un poco de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Es un tema nuevo del que no se sabe mucho. Muchas veces empezamos a hablar de la sísmica y la gente me pregunta si estamos hablando de terremotos. O sea, es un concepto tan nuevo y tan complejo, y es una actividad tan destructiva, que está bueno que todos empezamos a entender y también saber que todos tenemos un derecho a un ambiente sano y que tenemos un derecho a pelear por ello, y que este tipo de actividades productivas no pueden ir en detrimento de las futuras generaciones. Y bueno, como decías vos, esto es un problema porque estamos en medio de una crisis climática. Entonces llama muchísimo la atención que en medio de una crisis climática se desarrollen este tipo de productos que van en contra de los principios de justicia ecosocial, pero también en contra de los mismos compromisos que tomó el país para empezar a reducir emisiones, ¿no? Bueno, y sin duda también destacar la importancia de nuestro mar, que es un patrimonio natural,
y que no podemos seguir explotando a estos recursos naturales como si fueran infinitos, porque no lo son, no son infinitos, son finitos, y nuestra vida depende de ellos. Es importante también saber eso, que nuestra vida en la Tierra depende del océano sano. El pulmón, como le dicen, que el océano son los pulmones. Ahí preguntó una chica, que ya lo dijiste, pero creo que no lo escuchó, así nada, Sí. lo escuchan todos y todas. Sí. ¿Cómo impacta en la naturaleza estos hechos? Bueno, por ejemplo, como les comentaba, para la fauna tiene impactos muy graves. Estos son bombarderos, son estruendos constantes que obviamente generan muchísimo estrés. La sísmica es el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático atrás de las pruebas nucleares y militares, como para tener una dimensión del problema. El ruido generado es comparable al ruido de un cohete espacial despegando. Y es constante, Sí. Se realiza en intervalos de 10 a 20 segundos durante el día completo, durante meses completos, porque las campañas de sísmica duran varios meses, y obviamente para la fauna esto es muy grave. Sabemos que los mamíferos marinos, su principal sentido es el oído, lo utilizan para comunicarse, lo utilizan para guiarse, lo utilizan para determinar dónde están sus presas, y obviamente esto se ve interrumpido. O sea, hay estudios, por ejemplo, del Mar del Norte, donde se determinó que las ballenas estuvieron 250 días sin cantar. O sea, los cantos de las ballenas se vieron literalmente interrumpidos por este ruido, porque bueno, estos estruendos tienen impactos sociales, como es este, que dejan de comunicarse, incluso puede tener impactos en lo que es el apareamiento, porque los cantos también lo utilizan para eso, y también tiene impactos físicos y biológicos. Pueden generar daño auditivo, y eso puede redundar en lo que es desvío del camino, se pueden ahogar, pueden varar, se ven desplazados de sus hábitats. Sabemos que los mamíferos marinos recorren largas distancias en busca de alimento, y se ven desplazados de sus hábitats por estos estruendos, porque hacen una evitación del ruido, que es normal. Yo haría exactamente lo mismo. Si hay una guerra o un estruendo constante, iría caminando por otro lado. Entonces, en términos biológicos y sociales, tienen muchos impactos. También tiene impactos en las poblaciones de peces. Hay un caso en el mar argentino, en el Golfo de San Jorge. En el 2009 se realizó sísmica, y en la temporada 2009-2010 los pescadores empezaron a denunciar que no había peces, que no encontraban peces, que no podían capturar, y de hecho su captura se redujo en un 70% luego de la sísmica. Bueno, obviamente esto genera un desbalance completo en lo que son los ecosistemas, y ahí es donde empiezan todos los problemas. Es que sí, afecta a un montón de especies, están invadiendo su hábitat natural y nada, los perjudica un montón. Pero nada, Exacto. hay que empezar a hacer cosas al respecto. Yo te sigo leyendo preguntas. ¿Cómo Vale. hacemos para que estos permisos vayan para atrás? Bueno. Si el gobierno actual quiere dar marcha atrás, ¿estamos a tiempo? Estamos a tiempo de plantearlo, por eso estamos haciendo justamente esta campaña, y es importante que todos estemos al tanto y le apoyemos para que esto efectivamente vaya para atrás, ¿no? Justamente lo que queremos es que se detenga la sísmica, y también que se detenga esta futura explotación petrolera en el mar argentino, con todo lo que se implica, Claro. ¿no? Claro. En conclusión, hay un montón de problemáticas y consecuencias. No solo afecta lo medioambiental, sino que lo social, lo económico. O sea, son recursos que tiene nuestro país, son especies que la están pasando mal. Son varias consecuencias, y como os dijiste, hay que actuar. Estamos a tiempo y no hay que bajar los brazos. Si podemos, difundamos desde nuestro lugar. Si podemos hacer Tal más cual. cosas, hagámoslas. Eso es lo importante. Acá dicen, si el gobierno lo sabe, ¿por qué no lo detienen? Bueno, es un poco lo que veníamos charlando también. Es parte de una política de Estado en la que estamos inmersos hace muchísimo tiempo, este concepto extractivista de la explotación de los recursos naturales con fines económicos,
esta financiación de la financiarización de la naturaleza, y sin duda para eso estamos también nosotros, para nuestras organizaciones, mejor dicho, y la gente que nos acompaña y nos apoya, para revertir esto de siempre caer en lo mismo, ¿no? Siempre caer en la explotación de los recursos para poder salir adelante, que ya sabemos que no es el camino, no es la forma, y que en realidad en el fondo va a agravar todo lo que se viene, ¿no? Porque bueno, lo que venimos diciendo, estamos en medio de una crisis climática y la situación va a ser cada vez peor si no tomamos cartas en el asunto. Y sin duda es el momento de ser radicales con este tipo de cosas, ¿no? Y por eso está bueno que estemos visibilizando y charlando de estas cosas. Es momento de ser radicales con este tipo de cosas y reclamar de que se tomen decisiones para hacer un viraje en temas de políticas de Estado, y es fundamental. ¿Es comparable el de los millones de peces que se llevan los pescadores clandestinos chinos que se encuentran en nuestra plataforma? ¿Qué acciones está llevando Greenpeace al respecto? Buenísimo. Bueno, esa es otra de las amenazas que está sufriendo nuestro mar argentino, ¿no? Estamos trabajando en una campaña ya desde el año pasado, que esta también lo incluye, que es proteger el mar argentino. Tenemos la problemática en el agujero azul, en el límite con la zona económica exclusiva argentina, que son aguas internacionales, donde todos los años se concentran muchísimos barcos de flotas internacionales para pescar, y pescar de una forma muy destructiva y muy nociva para este ecosistema. Quizás algunas personas vieron las imágenes que publicamos las semanas pasadas del fondo marino totalmente devastado, que parecía un bosque después del desmonte. Sí. Y eso es provocado justamente por estas malas prácticas de estas flotas industriales internacionales. Esto ocurre porque en aguas internacionales hoy no tenemos una gobernanza integral que asegure la protección de estos ecosistemas importantes, como es el agujero azul, que bueno, es un caladero muy importante, o sea, es un lugar de pesca muy importante, es muy rico en recursos, pero también es muy importante para la fauna de nuestro mar. A pesar de que está en el límite, es muy importante. Muchas de las especies, por ejemplo, la ballena franca austral, tan importante, que viene desde la Antártida y va hasta ahí a alimentarse, también se ve desplazada por esta industria tan destructiva. Estamos en un punto, en una oportunidad única, porque en la ONU se está negociando un tratado global por los océanos, que las negociaciones iban a culminar en marzo, pero bueno, por el tema de la pandemia se pospuso para el año que viene. Sí, pero bueno, esa es una oportunidad muy importante, porque permitiría la creación de santuarios marinos en aguas internacionales, y este es un lugar donde perfectamente se podría crear un santuario marino, y esa es la mejor manera de proteger esta zona y evitar que este tipo de actividades tan destructivas y este tipo de cosas como pasan, que entran buques ilegalmente, deje de ocurrir, ¿no? Claro. ¿La sísmica la generan empresas nacionales o de otras naciones, ya sea legal o ilegal? La sísmica es legal. Sí, Ese es otro problema. Sí. Ese es otro problema. Pero la empresa que la realiza es una empresa internacional habilitada por permisos que expidió el gobierno argentino. Por eso hay que cuestionar un poco las dos cosas, ¿no? La sísmica estaría buenísimo que sea ilegal, pero no es ilegal, pero además el gobierno argentino es el que tiene intenciones de que esto ocurra, justamente para poder generar pozos petroleros en offshore, y poder generar la explotación de estos pozos. Entonces, es importante destacar eso. Ahí están diciendo muchos y muchas que guardemos el vivo, así que si puedes a lo último, guárdalo, por fin, no te olvides. Gracias. No, de nada, gracias a los que y las que están comentando. Sí, gracias por recordarnos. Ahí vi que tiraron un comentario, no sé dónde, ya lo perdí, que dicen de suspender o reglamentar estas industrias. ¿Suspender estas industrias? Sí, eso es un trabajo titánico, ¿no? Que muchas de nuestras organizaciones están trabajando para que que este tipo de actividades sean cada vez menos, ¿no?
sería buenísimo, pero lo que es importante es que estamos en un momento muy importante de la historia a nivel mundial, donde está bueno considerar este tipo de cosas y empezar a hacer un cambio, un viraje radical hacia otro tipo de economías, ¿no? Empezar a generar trabajos verdes, empezar a generar, Total. fomentar la economía verde. Economía circular, sí. Exacto. Y sin duda eso es algo Sí, estamos en que una época que hay que hacer cambios y creo que ya entramos otra generación con otra mentalidad y los que somos totalmente. más grandes nos estamos adaptando a todo esto. Hay que seguirle el paso porque ya está, todo lo que antes estaba enterrado salió a la luz. El consumo, ya sea de todo lo que es industria ganadera, no vamos a hablar hoy en el video de esto, pero es un tema muy importante y es una problemática que incrementa mucho a esta crisis climática y ecológica. Eh, Está todo esto, está el tema de los océanos, el tema de los desmontes. Hoy no nos Tal para cual. nadie, es la realidad. Ya no. Es algo que decimos mucho, que los jóvenes no somos el futuro. O sea, sí somos el futuro, pero estamos en el presente y estamos para actuar, para forjar ese futuro. No Tal hay que cual. tirarnos, no hay que tirarnos para adelante. Ya estamos acá y vamos a hacer algo al respecto. Tal Aunque cual. todos y todas no podamos hacerlo todo, creo que todos y todas podemos hacer algo. Y esos cambios, esos pequeños cambios, ocasionan lo grande desde Tal nuestro cual. lugar. Sí, hoy hay muchísima información y hay muchísima, bueno, gracias a las redes, hay muchísimas maneras de contactarnos, de armar redes, de armar alianzas, como es el Sí, caso de ustedes, con tantos grupos de jóvenes que están trabajando para que justamente estos cambios y estos virajes, estos cambios radicales de la forma en la que vivimos empiezan a ocurrir, claro, ahí sin estaban duda. nombrando la ley de humedales, también la de Escazú, hay un montón de cosas. Ni la virtualidad nos está frenando, la verdad. Le Nada, estamos nada sacando nos frena. provecho, claro. ¿Y vos qué industria fomentarías? ¿Qué industria fomentaría? Y me parece que es importante, bueno, como les decía antes, empezar a pensar a nivel país cuál es el país que queremos para el futuro y sin duda empezar a trabajar con todo lo que sea renovable, ¿no? Sin duda, o sea, Ujú. lo que hay que cortar de raíz es el tema de la explotación natural, dejar de pensar en los recursos, el concepto de recurso natural y empezar a pensarlo como patrimonio. Tenemos que poder vivir en armonía sin destruirlo. O sea, Total, cualquier industria que pueda lograr eso es la industria que hay que fomentar. Y hay muchísimas, concuerdo. pero lo fundamental es que no podemos seguir destruyendo nuestro patrimonio como si fuera infinito, porque no lo es. Ya lo sabemos, ya es evidente, y bueno, hay que tomar cartas en el asunto. Sí, la verdad es que sí, son recursos finitos para una sociedad que tiene necesidades infinitas. Exacto, ese es el problema. Necesidades. Sí. Claro, Muchas total. de esas necesidades creadas, inventadas, ¿no? Ese es otro Inculcadas. tema para... Claro, un tema que no podemos hablar hoy, pero que se presta para hablar. Sí, Acá están hablando de varias provincias del sur, sud. Qué bueno que lo estén viendo. De otros países estuve viendo que estuvieron comentando. qué bueno. Sí, A ver, yo también voy a ver los comentarios. es una locura. Ujú. ¿Qué dice? Ay, me di vuelta, no sé qué dice. Bueno. Bueno, sí, esto un poco lo que estábamos charlando. Eh, sí, está bueno que ahí veo que mucha gente nos está diciendo que guardemos el vivo para Sí, compartirlo. Estaría buenísimo si lo pueden compartir. Así que sí, desde ya muchas gracias por eso. Es como dicen, hay que correr la voz, que se sepa. Y bueno, nosotros estamos trabajando en esta campaña desde este año y comenzamos trabajando con todo lo que es la protección del mar argentino desde el año pasado, a full, ¿no?
Y bueno, estamos esperando también la definición de esta oportunidad para seguir trabajando en lo que es la negociación de la ONU para poder generar estos santuarios marinos, para poder proteger también las aguas internacionales, con lo cual hay que aprovechar todas estas oportunidades para avanzar en lo que es estos tratados, para poder lograr que estos cambios ocurran, ¿no? Claro, total. Ahí preguntan si hay algún proyecto de ley para prohibir esto y cómo podemos No, colaborar desde el lado económico. Sin el lado económico. Difundiendo, compartiendo por WhatsApp, por Instagram, todo eso, todo eso. de palabra, hay que contagiar todo esto. El trabajo en Sí, red es fundamental. Esto es colectivo. No, no hay sí, que olvidar eso. afecta a todos y todas los argentinos. Y sí, sin duda lo más importante hoy es difundirlo, hacerlo público. También está bueno, si pueden entrar a nuestra página, donde hay un poco más de información, porque también la información es poder, y ahí estamos en desventaja muchas veces, entonces está bueno saberlo, saber más al respecto. Total, total. Está bueno informarse. Sí, Es lo que antes faltaba y ahora está. Y podemos ahora actuar hay con muchísima eso. Hay disponibilidad, muchísima sí. información. Entrás y tenés de todo. Datos, con números, todo. Así que, nada, Lu, Sí, muchísimas gracias bueno, por la charla. no, Espero gracias que a haya vos. servido y que hayamos Sí, contagiado esto. sí, Sí, espero no que lo sí. Veo que dudo. muchas Está personas están como, interesadas y lo van a compartir, así que buenísimo. La verdad que sí, muchas gracias por la oportunidad y bueno, como decíamos, es el momento de aunar fuerzas, de juntarnos para que nuestros reclamos sean mucho más contundentes y más fuertes, total. y que nos escuchen, ¿no? Así que bueno, gracias por esta charla. Un gusto. No, vos. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Y guardo Chao, esto. chi. Chao, chao. Ujú.